¿Verdad? Estaba comentando al pastor, yo digo Tercen de cariño desde hace muchos años, desde que ella era un jovencito todavía. No es joven, pero será más, obvio. Yo le decía Tercen, o le sigo diciendo Tercen, le decía que hace más calor aquí que en Morelia. Pero bueno, gracias a Dios que estamos aquí. Les agradezco la atención y pues Dios es bueno y siempre es grato conocer, venir y ver caras nuevas, seguir viendo a mis hermanos de hace muchos años que han estado con el pastor Pedro. Me da mucho gusto ver caras que ya son familiares, pero también me da gusto ver caras nuevas. Dios los bendiga a todos. Bueno, me vuelvo a presentar, mi nombre es Rafael Chávez. Soy pastor de la iglesia León de Judá Morelia, ellos son mi familia y pues voy en esta tarde a compartir la palabra de Dios. Pastor Pedro me pedía que hablara un tema relacionado al matrimonio y veo que hay muchos jóvenes, está bien, decía mi abuelita paterna, sí, mi abuelita, la mamá de mi papá, dijo, agarra datos. Entonces, muchachos, aprendan. Algún día se van a casar y van a ocupar herramientas. Bueno, a ver, ¿cuántos matrimonios hay que vinieron juntos? Les voy a pedir un favor. Si usted está ahí con su esposo, ¿por qué no se sientan juntos? Siéntese junto a su esposo, su esposa. Y los que están casados y por algún motivo sus esposos, sus esposas no vienen, pues también es para ustedes, hermanos. La palabra es para todos. Amén. ¿Están aquí o el sol nos está moviendo? Bueno, vamos a la palabra de Dios. Abran sus Biblias en Proverbios 24, versículo 3. Proverbios 24, versículo 2. Es importante edificar. Cuando nosotros llegamos al conocimiento de Cristo, conocimiento de Dios, tenemos un argumento muy fuerte de dónde tomarnos. Tenemos una herramienta, una base, un fundamento de dónde tomar fuerza y en dónde edificar. Y es muy hermoso entender que cuando tú y yo tenemos en cuenta o tomamos en cuenta a Dios, las cosas tendrán que ser mejores. Cuando tú y yo tomamos en cuenta a Dios en todos los ámbitos de nuestra vida, ten la seguridad de que te va a ir bien, porque Dios nos ha dado de su amor, pero sobre todo también nos ha dado sabiduría y necesitamos sabiduría y me gustaría iniciar con este versículo que es el versículo base para este tema y dice así la palabra de Dios: con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmarán y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. Hasta ahí. Entonces, el versículo 3 nos habla de algo que tenemos que aprender. Dice que con sabiduría. Y cuando la palabra habla sabiduría, nos está hablando de la sabiduría que proviene de Dios.
Porque si hemos confiado en Dios, tenemos que entender que tenemos que aprender a pensar como Dios quiere. Y al pensar como Dios quiere es porque estamos adquiriendo sabiduría de parte de Dios. Entonces aquí dice que con sabiduría se edificará la casa. Aquí la palabra casa proviene de un verbo, de una palabra hebrea llamada bayit, que también se puede traducir como familia. O sea, si nosotros le ponemos esa palabra, dice que con sabiduría se edificará la familia. Con sabiduría se edificará mi familia. ¿Cuántos tienen familia? Bueno, nosotros nos casamos, empezamos a edificar una familia. Y el capítulo 7 de Mateo, del versículo 26 en adelante, nos habla de los dos cimientos. Y Jesús dice, ¿a quién compararé al hombre que al edificar su casa edificó sobre la roca? Dice así la palabra: el que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que al edificar su casa, ¿le edificó sobre qué? Sobre la roca. Y es donde Dios nos invita a edificar. Es donde nosotros tenemos que edificar para que todo lo que edifiquemos en la roca sea sólido. Entonces yo quiero hablarles acerca de la experiencia que Dios me dio a mí. Yo tengo alrededor de 20 años pastoreando. Un tiempo estuve pastoreando en Tampico, otro tiempo estuve atendiendo unas pequeñas misiones en unos pueblitos cerca de Valle, y tengo 15 años pastoreando en Morelia. Y Dios pues nos ha dado de todo. Dios nos ha enseñado, nos ha ido edificando en el sentido de cómo atender a los matrimonios. Es algo muy hermoso, pero también es desafiante, porque como pastores Dios nos da una carga, o nos pone una carga de mucha responsabilidad, y nos confía la familia. Nosotros como pastores tenemos que aconsejar, y hemos experimentado muchas cosas. Pero lo más hermoso que Dios me ha dado a mí, pues es a mi esposa, mi familia y una iglesia a quien pastorear. Y cuando yo me acababa de casar, experimenté muchas cosas que me llevaron a buscar a Dios. Como todo matrimonio que quiere una estabilidad emocional y espiritual, tenemos que buscar a Dios. Tenemos que buscar la manera de obtener soluciones, porque de esa manera nosotros vamos a poder edificar nuestra familia. Y Dios me dio una fórmula que a mí en lo particular con mi esposa pues nos ha funcionado. Es una fórmula solamente, porque el fundamento de mi matrimonio es Cristo, como debe de ser el tuyo, debe de ser Cristo. Pero Dios me dio una fórmula que nosotros usamos para aconsejar a los matrimonios, puesto que es algo importante para nosotros, que los matrimonios en Cristo puedan encontrar una estabilidad emocional y una estabilidad espiritual. Y hemos aprendido a través de todo esto que tenemos que buscar a Dios, y que Dios tiene que ser el fundamento de todo. Entonces me gustaría entrar ya en lo que es este tema. Dios nos dio una fórmula que yo le puse por nombre ACA. Yo creo que ustedes ya la habían. Ellos estuvieron en otro lugar donde, gracias al Señor, donde nosotros pues ya vimos este tema. Y el término ACA, o la palabra ACA,
Es porque son tres partes fundamentales en la manera en que nosotros llevamos la consejería matrimonial. Siempre que va un matrimonio a pedir consejo con nosotros, siempre usamos esta fórmula, porque a nosotros nos ha funcionado. Y yo estoy seguro pues, que esto es de Dios, está fundamentado en la palabra de Dios. Y le llamo acá porque son tres cosas esenciales que debe haber en un matrimonio. Número uno es el amor. Si hay amor, si la fuerza o el motor que nos mueve en el matrimonio es el amor, nosotros creo que tendremos la facilidad o tendremos la garantía de que nos va a ir bien. Y la segunda palabra es la C, que quiere decir comunicación. Amor, comunicación, y la tercera es acuerdo. Tres cosas esenciales para que un matrimonio sea sólido: amor, comunicación y acuerdo. Y voy a hablar por qué, les voy a decir por qué. La palabra de Dios dice que el amor no solamente es necesario en la vida del matrimonio, el amor es un fruto que debe haber en nosotros en todos los ámbitos de lo que nosotros somos. Tenemos que darle amor a nuestro prójimo, tenemos que darle amor a las personas, quien sea, pero el fundamento principal de un matrimonio es el amor. Vamos a buscar Efesios 5:33, por favor. Sí. Efesios 5. Bueno, aquí la palabra nos dice, en el 5:33, dice: por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Yo quiero hablarles de esto. Aquí la palabra no es una sugerencia, es un mandato. Una sugerencia es algo que Dios te da como opción, pero aquí no es una sugerencia. Dios te está dando una orden. Aquí está hablando el imperativo, algo que se tiene que hacer, algo que se tiene que vivir para que las cosas puedan funcionar correctamente. ¿Y qué nos dice el Señor? Cada uno de vosotros ame también ¿a quién? A su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Miren, durante todo este tiempo que nosotros hemos pastoreado, hemos aconsejado a una infinidad de matrimonios y nos hemos encontrado con tantas cosas. Uno de los obstáculos, o uno de los, se podría decir, de los factores que por lo regular provocan las separaciones de los matrimonios es el egoísmo. El egoísmo es algo que está muy arraigado en la vida de las personas cuando no hay una verdadera entrega en el amor. Ha llegado gente con nosotros. Hace unos
unos años atrás llegó un joven con su pareja. Y el joven estaba muy ajeno. La muchacha tenía 6 o 7 meses de embarazo. Ella tenía la intención de que las cosas estuvieran bien, pero el joven estaba callado. El joven no hablaba y ella externaba su sentir y lloraba y nos decía, es que él está muy ajeno, es que él como si no pasara nada. Yo estoy tratando de hacer las cosas bien y yo veo que él está ajeno a todo. Y claro, el joven estaba callado, no hablaba para nada. Y yo le pregunté, oye, Carlos, ¿tú qué piensas? Y me dice, mire, pues la verdad, yo estoy yendo a recibir ayuda por otro lado, estoy yendo a recibir ayuda psicológica. Y la verdad, pues, yo estoy buscando el tiempo de encontrarme a mí mismo. Yo respeto quienes tengan confianza en la psicología, yo lo respeto. Pero la psicología y el cristianismo son opuestos. Porque la psicología se centra en el yo y el cristianismo se centraliza en el dar. ¿Sí o no? ¿Qué dice Jesús o qué dice la palabra? Todo lo que quieras que los hombres hagan contigo, hazlo tú primero con ellos. ¿Qué está? Y este joven traía un egoísmo muy arraigado en su corazón. Y él me decía, ¿sabe qué, hermano? ¿Sabe qué, pastor? Yo necesito encontrarme a mí mismo. Primero, para poder darle a ella calidad, yo debo encontrarme a mí mismo. Yo le digo, oye, ¿cuánto tiempo crees tú que te tardes en encontrarte a ti mismo? Me dice, no sé. Mientras tú estás tratando de encontrarte a ti mismo, estás perdiendo una etapa muy hermosa del matrimonio. ¿Sabías tú que tu hijo ya oye? ¿Sabías tú que si tú le hablas y si tú le expresas amor a tu hijo, él ya siente el amor? Él siente el rechazo. Él es un ser que se está gestando. Y cuando tú le hablas, cuando tú te involucras, cuando tú le expresas amor, él comienza a sentir amor. Hermanos, nosotros somos tan complejos que nosotros no tenemos las soluciones nosotros mismos para poder ser libres de cualquier cosa que haya pasado en el pasado. Él venía de una relación rota. Y somos tan complejos nosotros que nosotros, hermanos, no podemos solucionarnos a nosotros mismos. Yo le di un ejemplo y le dije, mira, había un hombre que había comprado un carro Forte y él iba en una carretera y de repente el carro comenzó a fallar. Y se bajó y comenzó y abrió el cofre y vio cables, vio mangueras por aquí, mangueras por allá, y vio cosas y no tenía ni idea. Él estaba viendo lo complicado que era solucionar su problema de su carro. Pero a lo lejos vio que venía un carro idéntico. Y lo paró, le dije, hey, necesito ayuda. Fíjese que veo que su carro es similar al mío y quizás usted pueda ayudarme. Le dice el hombre que se baja del otro Forte, le dice, ¿qué sucede? ¿Qué le pasó? Explícame para yo más o menos ver. Y ya le explicó y le dijo, hice tal movimiento y el carro comenzó a cascabelear y se apagó. Y este hombre fue, abrió el cofre, comenzó a ver, empezó a meterle la mano, le arregló y le dijo, a ver, vaya y préndalo. Y el carro prendió el llavazo. Y le dice, oiga, ¿cómo le hizo?
Dice, es que yo me llamo Henry Ford y yo inventé este vehículo. Así es Dios con nosotros. El factor número 1 que influye en que los matrimonios se separen es el egoísmo, porque estamos centralizados en el yo. Es que yo soy el único que hago, es que yo soy el único que sufro, es que yo soy el que quiero, es que yo cambio hasta que tú cambies, y nos centralizamos en un egoísmo. Y no nos damos cuenta que la palabra de Dios nos habla de dar, no de recibir, dar. Porque dando es como recibimos. Tú quieres que tu esposa te abrace, abrázala. Tú quieres que tu esposa te respete, respétala. Este es el fundamento. Y si hay amor, el amor cubre multitud de faltas. Vamos a buscar allí en el capítulo 13 de Primera de Corintios. Todos se saben este capítulo. Y más cuando están en un noviazgo, ¿verdad? Buscamos los versículos más rembombantes para que se vaya dando cuenta de cuánto la quiero. ¿Sí o no? Y bueno, al menos a mí me pasó. Mi esposa siempre me citaba cantares 8 de 6 a 7. Ahorita lo vamos a ver. Y ella me decía, ay, que mire que te dedico a este versículo. Y yo, ay, qué chido, qué bonito. Al rato les cuento por qué Dios me dio esta manera, o esta fórmula, pues. ¿Qué dice? 13 dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, ¿qué dice? Nada soy. ¿Por qué? Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Aquí nos dice cómo es el amor, o cómo debe de ser el amor. Dice, el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. ¿Sí o no? Eso es el amor. Y cuando nosotros somos practicantes del amor, nos estamos dando cuenta que aquí el amor es dar. No se centraliza en el yo, se centraliza en lo que sufre alguien que da amor. Me gusta mucho. ¿Alguien trae la versión Nueva Traducción Viviente? A ver, en el versículo 5 hay algo que me agrada mucho en esa versión. Léelo por favor, solo el 5, escuche por favor. Ni ofensivo, no exige que las cosas se hagan a su manera, no se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas. Hasta ahí. No se irrita ni lleva ¿qué? Un registro. ¿Qué es un registro? Como una bitácora. En una bitácora se escribe todo lo que sucedió en el día. Ese es un registro. Y la Reina Valera dice que no, ¿qué? No guarda rencor. Miren, una ocasión llegó un matrimonio. Eran como las 11, 12 de la noche.
y la puerta. Y salgo y digo, oye, ¿quién será? Pues es muy tarde. Y vivía relativamente cerca unos familiares míos. Dije, a lo mejor son mis tías que vienen, algo pasó. 11 o 12 de la noche, no recuerdo, pero ya estábamos acostados. Y era una pareja, era un matrimonio que se congregaba ahí con nosotros. La esposa venía con los ojos hinchados de tanto llorar. Y el hermano venía enojado, se le veía la cara así de si se pone el pastor también, el pastor. ¿Y qué pasó? No, hermano, queremos hablar con usted. Páseme. Ya nos pasamos a la cocina, ahí les ofrecimos un café y comenzamos a dialogar. Y comenzaron a expresar su sentir. Pero mire cómo aquí dice que el amor no lleva un registro de lo que, de las ofensas recibidas. Y comenzaron a expresar lo que tenían. Y créanme que se regresaron 15 o 20 años atrás y comenzaron a expresar lo que sentían 15 años antes. Y te acuerdas, tal día, a tal hora, y que tú hiciste esto y esto otro, y comenzaron a sacar cosas de su pasado bien tremendas. Y esto es algo que provoca mucho problema, que no hay un verdadero perdón, que hay un rencor dentro de la vida de las personas, porque han sido heridas profundamente y no han sido sanadas, no han dejado ser sanadas. Y cuando ellos comenzaron en esto, yo me acordé de ese dicho que dice: recordar es volver a vivir. Y estaban tan enojados el uno con el otro que se hablaban con tanto coraje. Y ya estaba subiendo de todo el asunto, ya iban a empezar a discutir ya más fuerte. Ya, párele. Y ya, paren. ¿Qué está pasando? ¿Qué ustedes no han aprendido a perdonarse? La palabra de Dios dice que el amor no guarda rencor, no lleva un registro de lo que te hacen. Y ese es un problema muy fuerte en los matrimonios, que constantemente se están recordando cosas que ya debieron de haber quedado atrás. Si tú eres hijo de Dios, si tú conoces la palabra de Dios, tienes que aprender a perdonar. Y tienes que aprender a pedir perdón. Porque esto es algo que daña los matrimonios. Esto es algo que está haciendo que muchos matrimonios se separen. Hay mucho orgullo, mucho egoísmo. Y la palabra de Dios nos invita a amar a nuestras esposas. No nos invita, nos ordena. Ama a tu esposa. Y esposas, respeten a sus maridos. El respeto es parte de amar. Vamos a leer Cantares 8. ¿Ya lo tienen? Cantares 8, 6. La esposa, dice aquí como subtítulo, la esposa dice la esposa a su marido. ¿Ya lo tienen?
Dice así: ponme como un sello sobre tu corazón y como una marca sobre tu brazo, porque fuerte es como la muerte el amor, duros como el Seol los celos, sus brasas de fuego y fuerte llama. 7. Las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. Si diese al hombre todos los bienes de su casa por este amor, de cierto lo menospreciaría. Fíjense qué calidad de amor. Este es un corazón que ha aprendido a amar. ¿Qué le dice la esposa al esposo? Ponme como un sello. ¿Dónde? En tu corazón. Ya. La esposa estaba ofreciendo. Y cuando nosotros no damos, ¿cómo vamos a recibir? La esposa ama al marido. Dice: yo quiero ser correspondida de la manera que yo lo hago. Yo quiero que tú me ames, que nos amemos mutuamente, y que esto sea algo que sea tan fuerte que ni aún las aguas lo puedan apagar. Digámoslo de esta manera, que el agua es el orgullo y el egoísmo. Pero cuando el amor es fuerte, hermanos, nada puede apagar el amor. Yo siempre que van los jóvenes, matrimonios jóvenes, yo les digo: miren, es normal que en un matrimonio haya dificultades o diferencias. Eso es normal. Todos los matrimonios tenemos problemas. Pero mi preocupación, les digo yo siempre, mi preocupación es cómo lo solucionas. ¿Qué haces? El apóstol Pablo nos enseña algo muy fundamental en la vida de todos. Allí en el capítulo 5, no lo busquen, de Efesios, nos enseña algo. Dice así: airaos, ¿pero qué? Pero no pequéis. Que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Airaos. Está diciendo: es normal que te enojes. ¿Pero qué dice? Pero no pequéis. Cuando un enojo se sale de control, ¿se convierte en qué? En una ira incontrolable. Y dice un proverbio, pero es el proverbio 15:1, dice: la blanda respuesta aplaca la ira. ¿Sí o no dice así? La blanda respuesta aplaca la ira. Bueno, yo tengo hasta el día de hoy un principio. Usted me puede ver y puede ver a mi esposa. Dice: no, pues es pastor, ellos no se enojan, ellos no tienen dificultad. Claro que tenemos dificultades, claro que nos enojamos. Esto es normal. Solo que hemos aprendido y tenemos un principio que nos ha ayudado hasta el día de hoy. ¿Saben cuál es ese principio? Que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Por qué? Porque el día de mañana se va a convertir en un resentimiento. Si nosotros dejamos pasar que se ponga el sol, al siguiente día ya va a ser un resentimiento y va a suceder lo que sucedía con este matrimonio, que estaban sacando cosas muy guardadas en su corazón del pasado y que las estaban poniendo en su presente. Entonces yo le digo a mi esposa: ¿sabes qué? Yo no quiero que nos vayamos a dormir enojados. Y ya sea ella o yo, de primero como que nos resistimos. Pero al final de cuentas sabemos
que es el bien de los dos. Tenemos 23 años de casados. 23 años de casados. Y hemos visto matrimonios destruirse, hemos visto matrimonios acabarse, y nosotros, por la gracia y el amor de Cristo, seguimos adelante. No somos el mejor matrimonio, pero tenemos esos principios bíblicos que nos ponen del otro lado. Nunca nos dormimos enojados. Y si se nos pasa por ahí algo, en la madrugada ya amanezco todo abrazado. Ay, papi, a 7 de la mañana, papi, ¿qué tienes ganas de comer? Ya me está diciendo, la regué, perdóname. Y yo le digo, no, pues haz lo que quieras. ¿Qué te parece unos chiles rellenos, como sabe que me gustan? Ah, pues órale. Y ya hay reconciliación. Y esto nos ayuda mucho, matrimonio. Establezca principios. Esto les va a servir. Principios bíblicos que fundamenten tu vida, tu fe. Y este es el primer paso, el amor. Si hay amor, hermanos, estamos seguros que las cosas van a estar bien. Y la segunda es comunicación. ¿Qué es comunicación? Miren, hermanos, yo he conocido matrimonios que no tienen comunicación. El esposo tiene bien guardado sus cosas y la esposa igual. La comunicación es muy importante en un matrimonio. Es muy importante preguntar: ¿cómo estás? ¿Qué sientes? ¿Cómo te fue? ¿Qué piensas? La comunicación es importante en todos los ámbitos de la vida, pero sobre todo en el matrimonio. Y yo conozco muchos matrimonios que viven juntos, pero viven separados. Están juntos, viven juntos, pero no se hablan. Y si no hay comunicación, mucho menos vamos a llegar a acuerdos. Yo les voy a dar un testimonio. Yo sé que ya algunos ya escucharon esta anécdota. Yo le gano con 10 años a mi esposa. Yo tengo 51 y mi esposa tiene 41. Y cuando comencé yo a tener un noviazgo con ella, pues en el noviazgo damos la mejor cara que podemos, ¿sí o no? En el noviazgo todo es un miel sobre hojuelas. En el noviazgo unas sonrisotas. Si llegaste tarde, no te preocupes, lo importante es que llegaste, ¿sí o no? Y en el noviazgo, yo me acuerdo que una vez la invité, o ella me invitó a comer una pizza, y estaba la pizza y ella ahí como que pellizcándole nada más, y yo tapado, come, y yo, esta muchacha come un poco. Bueno, la realidad vino cuando nos casamos. En el matrimonio, hermanos, no damos la cara que verdaderamente tenemos. En el noviazgo queremos impresionar a nuestra novia y no somos totalmente los que somos verdaderamente. ¿Sí o no? Cuando ya estamos casados, ándale, apúrate que se nos va a hacer tarde. Y antes, no te preocupes. Lo importante es que llegaste, no te pasó nada en el camino, no te lavó el perro. Y tratamos, ¿verdad?, de suavizar el asunto. Pero ya en el matrimonio es otra cosa, hermano. Ya en el matrimonio ya comenzamos a conocernos bien. En una ocasión, mi esposa, y pues ella sabe que esto lo digo con su permiso. ¿Por qué? Porque son cosas muy personales, pues, pero al final de cuentas, pues es parte de la forma en que ayudamos. Yo me acuerdo que mi esposa
siempre quería estar en la casa de su mamá. El primer año. Aclarando, el primer año nada más el primer año. Recién casados pues. Y me dejas ir con mi mamá, y voy a ir con mi mamá, y nada más quería estar con mi mamá. Pero dije, oye, vamos a hacer algo. ¿Por qué no escoges un día de la semana y te vas todo el día con tu mamá? Y te la pasas allá todo el día. Y me dice, está bien, voy a escoger los jueves, órale pues. Y ya se iba los jueves desde la mañana temprano. Y ya yo llegaba ahí a su casa, y su mamá siempre ha sido una suegra muy amorosa, muy amable, muy apapachadora. Yo llegaba y Rafita, siéntate a comer, y yo estaba justo ahí con mi suegra. Pero resulta que ella, después de que habíamos establecido un día, ella quería ir todos los días. Quería estar ahí todos los días. Y un día por la noche le dije, no vas a ir. Que sí, me empezó a hacer un berrinche. Le dije, no. Y en ese entonces vivíamos con mi mamá. Yo le dije, mira amor, en la primera que tenga, en la primera oportunidad que yo tenga, nos vamos a salir a rentar. Y así fue, ¿sí o no? Sí. Nos salimos. Yo estuve ahí siempre. Estuve un rato también. 4 o 5 meses. Más o menos. Y un día íbamos a la casa, y ella iba emberrinchada porque no la había dejado ir con su mamá. Y yo acostumbrábamos siempre, y acostumbramos todavía. Claro, nuestros hijos lo ven. Todavía acostumbramos. A mí siempre me gusta abrazarla, pero a ella le gusta que vayamos de la mano. Y pues ya de repente, pues ahí vamos de la mano. Siempre. Y cuando éramos novios, pues recién casados, íbamos siempre de la mano, y ay papi, ay mami. Íbamos siempre caminando por ahí. Ese día la quise agarrar de la mano, y iba con la mano así empuñada y bien enojada. Y yo agarrándole la mano, queriéndole, porque siempre hacíamos esto, nos entrelazábamos los dedos. Y ese día no. Ese día la señorita iba bien enojada porque no la dejé con su mamá. Iba con el puño así. Y yo la llevaba agarrada de la mano del puño. Íbamos caminando y ella bien enojada, pero enojada. Iba llorando, imagínense el berrinche. Iba llorando y no le hice nada. No la dejé. Y llegando cerca ya de la casa estaba el DIF. Y en el DIF, en la parte de atrás, había un área verde. Y estaba un poste, y estaba una chiva. Y la chiva estaba amarrada con un lazo del cuello. Pero la chiva tenía cierta holgura de lazo. ¿Y sabe qué hacía la chiva? Corría y se regresaba por el lazo. Y la chiva volvía a regresar y volvía a correr, y ella estuvo observando. Y cuando vimos esto, nos dio risa a los dos, y empezamos a reírnos los dos de la chiva. Y se me ocurre decirle, mira, ¿ves esa chiva? Bueno, mira, el poste es Dios, el lazo soy yo, y la chiva eres tú. Y empezó, digo, mira, Dios nos establece límites. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su esposo, y serán una sola carne. ¿Qué dice? Por tanto, el hombre dejará ¿a quién? A su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. ¿Entienden este principio fundamental? Hermano, ¿sabe usted que cuando nosotros decidimos vivir aparte, crecemos como matrimonio? Maduramos como matrimonio, nos hacemos fuertes como matrimonio. Ahora, yo no digo que dejes a tu papá o a tu mamá. La palabra de Dios dice que el primer mandamiento con promesa es honrar a tu padre y a tu madre. No quiere decir que ya no vas a honrar a tu papá y a tu mamá. Claro,
Claro que vas a honrar a tu papá y a tu mamá, porque la Biblia así lo dice. Es un mandamiento, es el primer mandamiento con promesa para que tus días sean largos sobre esta vida. Honrar a tu padre y a tu madre. Pero cuando nosotros nos casamos, nosotros hemos decidido formar una familia. Entonces, cuando yo hablo con ella esto, le digo, mira amor, mis hijos están de testigos. Nosotros tenemos mucha comunicación. Ella me comenta todo lo que pasa en su trabajo, que a veces se me pasan cosas y se da cuenta, se enoja. Pero le digo, perdón mami, es que ahora sí que se me pasó, o igual a ella. Pero hay mucha comunicación entre nosotros dos. Me cuenta todo lo que pasa en su trabajo, yo estoy al tanto de todo, y ella también del mío. Incluso nuestros hijos han aprendido este principio. Ellos también llegan de la escuela y tienen toda la confianza de expresarnos lo que les sucede. Y abiertamente nosotros hablamos de temas a veces, temas muy íntimos, muy personales con nuestros hijos. Nuestros hijos aprendieron de sexualidad con nosotros. Ellos aprendieron con nosotros. Nosotros somos muy abiertos en esta área, hablándolo desde un punto de vista espiritual y bíblico. Nosotros les aconsejamos así, porque esto es bueno y la comunicación como familia es muy hermosa. Ahora vamos a ver aquí, Primera de Pedro 3. ¿Ya lo tienen? Primera de Pedro 3, del 1 al 7. Miren lo que dice. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabras por la conducta de ¿quién? De sus esposas. Considerando vuestra conducta casta y respetuosa, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino del interior, del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de gran estima delante de Dios, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando ¿qué? Sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan ¿qué? No tengan estorbo. Es clara la palabra. Las mujeres deben estar ¿qué? A ver, digan, las mujeres deben estar ¿qué? Sujetas, poco sujetas. Deben estar sujetas a su marido, y el marido debe tratarlas como a vaso más frágil, y vivir con ellas sabiamente. Aquí está la clave o el fundamento de la comunicación. Las mujeres a veces son muy impredecibles, son muy sentimentales, ¿sí o no? Lloran de todo, se están contando sus problemas, y ya cuando menos acuerdas ya traen unas lagrimotas. ¿Por qué? Pues porque son sentimentales.
¿Y qué nos dice la palabra acerca de esto a nosotros los esposos? Vivir con ellas. ¿Qué debes hacer? Esposo, ¿qué debes hacer para vivir con tu esposa? ¿Pedir qué? Sabiduría. La palabra aquí para sabiduría es la palabra hipnosis. ¿Qué? Hipnosis, que significa conocimiento profundo. Esto significa hipnosis, conocimiento profundo. Pero la Reina Valera también está bien empleado, lo traduce como sabiduría. Pero aquí nos está dando a entender que nosotros tenemos que conocer a nuestras esposas. El apóstol da por hecho que las conocemos y que tenemos que atenderlas con sabiduría. ¿Cómo conoces a una persona? Yo no conozco a la mayoría de aquí, ni la mayoría de aquí me conoce, pero para conocernos, ¿qué debe haber? Yo puedo preguntarle a mi hermano, ¿a qué se dedica? ¿Qué hace usted? ¿Dónde vive? Todo eso, cosas. Entonces el hermano me va a expresar y de esa manera yo lo voy a conocer o voy a conocer un poco más de él. Pero cuando no hay comunicación, ¿cómo vas a conocer a la persona? Créemelo, hermano, créanmelo. Hay matrimonios que no se conocen al 100%. No se conocen profundamente. No se conocen. Solamente se hablan superficialmente. Yo solamente quiero que sepas esto. Y de esta manera no llega a haber comunicación. Hace un tiempo fuimos a un congreso de matrimonios. No recuerdo el pueblo. Sí, en Cortázar. Yo estaba en el grupo de alabanza y yo en ese tiempo pues éramos novios con mi esposa. Y era un congreso de matrimonios. Y resulta que pasan a varias parejas y entre las parejas comenzaron a hacer como una dinámica a ver qué tanto conocían a sus esposos o viceversa a sus esposas. Y créanmelo, hermano, que hubo hermanas que no sabían ni qué era la comida preferida de su esposo. Le preguntaron al esposo, ¿cuál es su comida preferida? Y el esposo por acá en el secreto les dijo. Y ya le preguntan al esposo, ¿quién es su esposo? A ver, ¿cuál es su comida preferida de su esposo? Los nopales. Hace el esposo. Parecen cosas chuscas, pero suele suceder. Y Ana de Amolar eran pastores. Era un pastor de Juventino Rosas. Y no voy a decir el nombre porque a lo mejor si lo conocen, el pastor andaba hablando de ustedes. Este pastor se quedó así como exhibido, se quedaron exhibidos porque no hay comunicación. Y la palabra gnosis significa conocer profundamente. Si nosotros conocemos profundamente a nuestras esposas, las cosas serán mejor en el siguiente paso, que es acuerdo. Cuando yo tenía en este proceso que les hablo de adaptación como esposos, porque es un proceso de adaptación siempre, los primeros meses y en algunas personas los primeros años son difíciles. ¿Por qué? Porque hay un proceso de adaptación del noviazgo a un matrimonio y no es lo mismo, como les decía antes. No es lo mismo. Ya en el matrimonio ya duermes con él o con ella, ya vives con ella, ya la empiezas a conocer mejor, ya se empiezan a enseñar también el lado oscuro de la luna, ya comienzas a ver que no todo era miel sobre hojuelas, ya empiezas a sacar el logro, ya empiezas a sacar esa personalidad que tenía escondida.
¿Por qué? Pues porque ya están juntos, ya comienzan a conocerse. Entonces, cuando yo tenía muchos problemas, porque siempre, yo en ese entonces vivía en Valle, y yo quería cada año irme a Morelia a visitar a mi familia, y ella quería que estuviéramos con su familia. Entonces comenzamos a establecer prioridades, comenzamos a establecer acuerdos. Como había comunicación, comenzamos a establecer acuerdos, y esos acuerdos los respetábamos, y esos acuerdos nos llevaron a tener un matrimonio más estable, emocionalmente y sobre todo espiritualmente. Yo dije, mira, vamos a hacer una cosa, un año estamos con tu familia y otro año con la mía, está bien, y lo comenzamos a hacer. Y no solamente eso, en esa área comenzamos a establecer más principios, y esto nos enseñó y nos llevó a estabilizar nuestro matrimonio, y hasta el día de hoy todavía lo seguimos haciendo. Todavía hay acuerdos, todavía estamos aprendiendo, porque el matrimonio no es por 3 años, el matrimonio es hasta que la muerte nos separe. Y si nosotros somos previsores, acuérdate del primer versículo que te di, que decía que con sabiduría se edificaba la casa, y con prudencia, ¿qué? Se edificaba. A ver, alguien léalo por favor. Proverbios 24:3, nada más. Con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará. Fíjense, 2 cosas fundamentales en el matrimonio. Número 1, la sabiduría. Y 2, la prudencia. ¿Y sabes qué es prudencia? La prudencia es ser previsor. Un previsor siempre va un paso adelante. Un previsor siempre está viendo hacia adelante, porque es prudente. Con sabiduría se edifica la casa y con prudencia se ¿qué? Se afirma. Entonces, cuando nosotros comenzamos a ser previsores, cuando nosotros tenemos comunicación y llegamos a acuerdos y los respetamos, esto nos hace crecer como matrimonio. ¿Por qué? Porque ya va a triunfar la razón. En mi casa ya hasta este tiempo, en el principio, pues mi esposa y yo llegábamos a acuerdos. Y al llegar a acuerdos, prevalecía no lo que yo decía, porque también lo que dice tu esposa cuenta. También tu esposa tiene voz y voto. Es muy importante entender esto. No, vivimos en una sociedad machista, donde se nos enseñó que la mujer tiene que estar callada y el esposo es el que decide. No. La palabra de Dios dice que nos sometamos en el amor de Cristo los unos a los otros. ¿Y qué quiere decir esto? Que la palabra de tu esposa también cuenta. La palabra de tu esposo también cuenta. Y vamos a poder llevar una relación más firme cuando nos damos cuenta que la razón siempre triunfa. Nosotros nos sentamos y tenemos comunicación como familia, y todos opinan, y no se dice lo que yo digo porque soy la cabeza de la casa. Claro que si lo que yo digo es lo que nos conviene a todos, eso se hace, pero como familia la mejor idea es lo que se lleva a cabo, porque esto es parte del acuerdo. Y vamos a ver, Amós, busquen Amós.
¿Ya lo tienen? Vamos. 3:3. Yo les decía que esto, Dios me lo dio y está fundamentado bíblicamente. ¿Qué dice? Fíjense, andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo. ¿Pueden andar dos juntos si no están de acuerdo? Es una pregunta. ¿Andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo? Esto es importante. El desacuerdo siempre nos va a llevar a diferentes puntos opuestos, claro. Pero cuando hay acuerdo, el acuerdo nos va a unir y vamos a tener un fin común. Y cuando hay un fin común, las cosas se llevan a cabo. Porque ya no hay egoísmo. Ya estamos de acuerdo. Y cuando hay acuerdo, las cosas se realizan. Y cuando las cosas se realizan, nos vamos a edificar. Nuestro matrimonio se va a edificar. Y no solo nosotros, también vamos a edificar a nuestros hijos. Y vas a tener un matrimonio sano. Y Dios va a enviar gente a ti por el matrimonio, para que tú también descanses. Hay otro versículo, Eclesiastés 4. Eclesiastés 4, 9 al 11. Miren lo que dice. Mejor son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno lo levantará a su compañero. Pero hay del solo, que cuando cayere no habrá quien lo levante. También, si dos durmiesen juntos, se calentarán mutuamente, mas ¿cómo se calentará uno solo? Esto es un acuerdo. Esto es entre dos personas. Y cuando hay acuerdo hay unidad. Y aquí nos está hablando de unidad. Porque si el uno cayere, ¿el otro qué? El otro lo levantará. Y si durmiesen juntos, el uno al otro se calentará. Pero ¿hay qué será del que duerma solo? Esto es algo importante en nuestro matrimonio. Cuando la comunicación nos lleva al acuerdo y el acuerdo nos lleva a la unidad. Y la unidad siempre nos va a llevar a un fin común. No es como yo quiero, es como nos conviene a todos. Es como nos conviene a ti y a mí. Entonces, esto es algo sencillo, pero es básico. De esta manera nosotros ofrecemos a nuestros hermanos en Cristo siempre esa ayuda en consejería matrimonial. Y créanme que los que tienen el deseo de que las cosas estén bien, esto les ha ayudado mucho. Es una herramienta que Dios nos dio. Y es algo que yo hoy, en esta tarde, pues quise compartir con ustedes. Es una fórmula muy sencilla, pero es muy importante. ¿Se acuerdan qué es? Número 1 es ¿qué? A ver, fuerte. 2, comunicación. Y 3, hermanos, pues me dio mucho gusto haber estado hoy en esta noche con ustedes. Espero que
pues esta fórmula que Dios nos dio hace 23 años, pues pueda funcionarte a ti. Si es que tuvieses algún problema en eso, no sé si pudiese pasar los matrimonios aquí adelante. Por favor, todos los matrimonios. Vamos a orar. Voy a pedir a mi esposa que pase conmigo. Bueno, pues, que dirigen la alabanza, que son esposas, no podemos decir que pasen a tocar y a ministrar un rato con música, pero ellos nos pueden ayudar a orar por ustedes. Vamos a orar por ustedes, vamos a pedirle a Dios que fortalezca sus matrimonios, que los haga